Ya iniciamos con el desarrollo de la actividad y tenemos en el primer punto que nos dice que tomemos dos números y verifiquemos que esto se cumpla. Entonces, ¿se acuerdan lo que yo hice al principio de ponerle números a las letras y cambiar la A por el 1 y cambiar la B por el 2? Pues podemos hacerlo y verificar que se cumplan estas diferentes sentencias. Ahora dice que tomemos dos números de diferente signo y verifiquemos. Entonces acá vamos a tomar ambos positivos y acá vamos a tomar uno positivo y uno negativo, el que queramos, siempre y cuando cumpla la identidad, ¿no? Y acá tenemos el segundo punto, que nos dice que representemos por medio de desigualdades las siguientes expresiones. Entonces vamos a representar una y ahí vamos a observar más o menos qué es lo que tenemos que hacer. Dice ahí que dice todos los números reales mayores o iguales que el opuesto de 10. Parece ahí un trabalenguas, pero es una sentencia sencilla. Primero que todo establezcamos quién es el opuesto de 10. Cuéntenme. El opuesto de 10 es Menos 10. Perfecto. Y nos dice que el conjunto es, ¿quién es el conjunto? Dice que son Los números reales. ¿quién levantó la mano? Cuénteme. Que no alcancé a ver quién levantó la mano, pero vi que levantaron, ¿no? ¿No hay ninguna duda? ¿Cómo así? Levanta la mano, profe. ¿No? Bueno. Entonces, continuamos. Ay, ve este botón, ¿para qué sirve, profe? Por eso decía que levanta la mano. Bueno, de pronto los que llegaron después, se me olvidó comentarles. En esta cuenta que tengo yo, nos permite levantar la mano. Entonces, ahí aparece una manito. Esa manito es pues para levantar la mano. Los que tengan alguna duda, pues oprimen ahí el botón y pues yo veré que levantan la mano y trataré de responderles. ¿Listo? Para no de pronto, si muchos tenemos dudas, para no interrumpirnos. Es más para eso. Pero bueno, entonces continuamos. Dice ahí, todos los números reales mayores o iguales que menos 10, perdón, supuesto, ¿no? De 10. Entonces, ¿cómo simbolizo los mayores que menos 10? ¿Hacia dónde iría ese conjunto? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la derecha. Mayor Perfecto, que menos 10. hacia la derecha. Hacia la derecha. Ojo, y si este lado del intervalo es menos 10, ¿cuál sería este ladito? ¿Qué tendría que colocar yo acá? 10. ¿10? No, el 0. ¿Cero? Pero dice que son números reales después de menos 10. ¿Cómo? Entonces, él dice que son números reales, pero que son mayores que 10, pero no dice cuánto es el límite, ¿no? Y si no dice cuánto es el límite, ¿qué número o qué coloco? Infinito. Infinito cerrado a la izquierda. ¿Sí o no? Bueno, no sé. Infinito. Ojo, y ahora definamos si el intervalo es abierto o cerrado. Ya sabemos uno. ¿Cuál sabemos ya fijo? Infinito, que es abierto, cerrado, que diga. Perfecto, abierto. Ya sabemos ese Abierto. que es abierto. Y ahora menos 10. ¿Qué dice? Todos los números mayores o iguales a menos 10. Entonces cerrado. Perfecto. Cerrado. Y ya tendríamos pues ese intervalo. Entonces, ¿quiénes serían esos números? Todos estos números. ¿Sí o no? Todos esos números harían parte de mi solución. ¿Listo? Entonces, hagamos otra ahí como para terminar y ustedes ya la pueden ir haciendo la tercera. Entonces, ¿qué dice la segunda? Dice, todos los números reales menores que 5. Entonces, ¿cuál es el primero que debo colocar? El 5, ¿cierto? Y dice que todos los números reales menores, si son todos los menores, hacia la izquierda, ¿sería hasta dónde? Hasta menos infinito. Nuevamente, ya sé que este es abierto. Ojo, me dice que tienen que ser iguales a 5. No, entonces acá en este caso el intervalo, ¿cómo es? Abierto. También abierto. Y serían todos estos números. ¿Listo? Bueno, vamos a pasar ahora al siguiente puntico.
Dice el tercero, durante cierto periodo la temperatura en grados Celsius, ¿sí?, de una ciudad varió entre 25 y 30 grados, en grados Fahrenheit, ¿sí? ¿Entre qué valores varió la temperatura? Ten en cuenta que la temperatura en Celsius y en grados Fahrenheit se relaciona mediante esta manera. Acá les metí un poquito de química para que no se sientan tan encerrados en matemáticas. Entonces, ¿sí habían visto esta conversión? Para pasar de grados centígrados o Fahrenheit. ¿Sí la habían visto por ahí en algún lado? Bueno, igual si no, es bastante sencilla. Porque para tener grados Fahrenheit, tenemos 18 grados centígrados multiplicado, perdón, 1,8, perdón, multiplicado por los grados centígrados, y a eso le sumamos 32. De esa manera vamos a obtener la temperatura. Entonces, sería una multiplicación muy sencilla. Entonces, quiero que hagamos por lo menos la primera, ¿sí? Entonces, tendríamos 25 grados. Tendríamos que 1,8 por 25, ¿sí? Y a eso le sumamos 32. Conclusión que nos dan 77 grados Fahrenheit. Esa sería la complicación, serían 77 grados Fahrenheit y 30 por 1,8 y le sumamos 32. Entonces serían 86. Entonces entre 77 y 86 haríamos el intervalo, muy sencillo. Vamos con el cuarto. Dice que escribamos cada una de las siguientes desigualdades en su notación de intervalo. Entonces acá vamos a hacer un ejemplito y miramos a ver cómo nos va con ese intervalo. ¿Listo? Bueno, necesito que observemos bien. Voy a dejar la guía para guiar. Ahí tenemos. Listo. Entonces, ¿cuál hacemos? ¿El primero? No sé, ustedes me dicen. ¿Cualquiera? ¿O quieren que haga uno en particular? No, ¿cuál? La B, profe. Sí, como puedo explicarlo. El primero, profe. ¿El primero? Perfecto. Estos todos son muy parecidos. Vamos a mirar el primero. Dice el primero. A. Una X mayor o igual que 4, pero menor que 9. ¿Sí? Eso es lo que tenemos, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, vamos a mirar el intervalo. Pendientes de acá. Quiere decir que X puede ser X, o los números que nosotros tengamos como solución, puede ser mayor o igual que 4. Entonces, ¿cuál será mi primer límite de este intervalo? El 4, ¿sí o no? Y el segundo límite sería ¿quién? El 9. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Esos son los dos límites que tenemos. Quiere decir que la X está entre ellos dos. Es mayor que 4 y menor que 9. Ahora la pregunta es, ¿qué intervalo es abierto y qué intervalo es cerrado? Cuéntenme, allá a simple vista. ¿Qué opinan ustedes? El 9 es cerrado, ya que el número no puede ser mayor a 9. No, O sea, ¿el 9 es cerrado? Cerrado el 4 y abierto a la derecha. Perfecto, ojo con esto. ¿Cuál es la clave para saber cuando tengamos en este tipo de nomenclatura? Pues el que tenga el igual, ya sabemos que puede ser o sea, que puede contener el límite, entonces el que tenga igual es cerrado. Y el que no lo tenga quiere decir que el 9 no puede ser, o sea que este es abierto. Y entonces son todos estos números contando el 4, pero sin contar el 9. ¿Listo? Así de esa manera tenemos nuestros intervalos. ¿Listo? Vamos ahora con el siguiente puntico. Dice el siguiente puntico. Y vamos a presentar. Dice el siguiente puntico. 5. Determina la unión, la intersección
Y la diferencia, bueno, en este caso se llama diferencia simétrica, es lo mismo que trabajamos la vez pasada, yo le dije solo diferencia, pero pues es diferencia simétrica. Para cada una de las parejas de intervalos, ¿listo? Entonces, me decía un compañero que no se observaba bien en la guía. Entonces, si ustedes tienen algún problema para ver bien los intervalos en la guía, acá se los agrando un poco para que los puedan ver bien cuáles son cerrados, cuáles son abiertos, de pronto en la guía no se observó muy bien. Entonces, si tienen algún problema, acá se las dejo un poquito más grande para que pues lo notemos, ¿sí? Entonces, no sé si cuál quieren que haga, el primero, cuál hacemos, el primero, el segundo, pues todos son muy parecidos, ¿no? Entonces ustedes me dirán. Listo, bueno, niña, estaba ahí en la reparación de un computador. Entonces, continuamos. No me dijeron, en fin. ¿Cuál hacemos? ¿Cualquiera? ¿O hacemos cuál? Todos. Empecemos desde el primero entonces, ¿listo? Es que hice el primero. Ah, pero esperen, no están viendo en la cámara, espérame un momentico. La B, entonces. ¿Mejor la B? Listo. Mejor todos. Mejor desde la A hasta la D, ¿para qué? Bueno. Entonces, por acá. Por favor, de nuevo, si tienen algún inconveniente con cómo se ve en la guía, aprovechen para tenerlo acá un poquito mejor graficado. Listo, entonces seguimos por acá. Entonces, la B me dijeron. A ver, sí. Dice que el intervalo A es de 2 a 5 abierto en ambos lados. ¿Sí? Y dice que B es abierto también a ambos lados. Perdón, 3 o menos 3. 3, menos 1 y 3. Entonces, voy a hacer las dos representaciones en la recta y vamos a observarla. Entonces, cuando tengamos dos intervalos, conviene tratarlos como una sola recta imaginariamente. ¿A qué me refiero con eso? Que si el 2 empieza aquí y el 5 va acá, el menos 1 pues forzosamente tiene que estar a la izquierda, ¿sí? ¿Para qué? Para que yo siga como una especie de guía. No es obligación, pero me parece más cómodo. Yo ya sé que el 3 estará aquí dentro, ¿cierto? Entonces yo ya sé que ambos son. ¿Cierto que sí? Entonces me dice ahora que tengo que hallar la unión, la intersección, y vamos a hacer una resta. Podríamos hacer las dos o una sola, yo no me voy a poner ahí tan. Ahora quitémosle B. ¿Listo? Entonces,
Vamos a hacer primero la unión, que es como el más sencillo. Más allá todavía. Listo. A unión B. ¿Cómo sería, muchachos? Cuéntenme. De 2 a 3. ¿De 2 a 3? ¿La unión? Ojo, la unión es todo lo que está comprendido en ambos conjuntos sin necesidad que esté en los dos. Es decir, todo lo que haya en los conjuntos. Es decir, desde -1 ¿hasta dónde? Hasta 5. Hasta 5. Hasta 5, sí señora. Esa es la unión. Vamos ahora con la intersección, que sí era la que decía el compañero. ¿Cuál es la intersección? ¿Desde dónde a dónde? Entonces, de 2. De 2 a 3. Porque necesita que forzosamente esté en ambos conjuntos. Y en ambos conjuntos solo tenemos este pedacito. Si lo observamos, por eso es que a mí me gusta hacerlos así. Porque así podemos observar que está en los dos. ¿Sí ven? Solo este pedacito. Y finalmente A menos B. Perdón, A era este. No les coloqué los nombres para identificarlos. Y B era este. Entonces, dice que A menos B. Entonces tendría que quitarle todo esto. Si le quito todo esto, le estaría quitando nomás desde acá para abajo, ¿cierto? Entonces, este sería desde 3, abierto, porque este está abierto. Perdón, desde 3 cerrado, porque le quito el abierto, ¿sí? Este viene abierto, le quito este pedazo abierto, pero acá me queda el cerrado. Y hasta allá sería el 5 abierto. Sí, ojo con eso. Acá como está abierto, no le quito el 3. El 3 sigue quedando. Entonces sería desde 3 cerrado hasta 5. Y ahora al revés, ¿cómo sería al revés? Por ejemplo, B menos A. Cuéntenme, ¿cómo quedaría? A B le quito A. ¿Cómo quedaría? Sería -1 abierto Sí, perfecto. ¿Hasta? hasta 1. ¿Hasta 1? ¿Seguros? Ojo que le Hasta quito 2. este pedazo. ¡Pum! Hasta Le 2. quito este. Hasta 2. Hasta 2, perfecto. ¿Abierto o cerrado? Cerrado. 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 Perfecto, porque este está abierto, no le quito el 2 y entonces el 2 me queda acá. Y ese sería, pues, la forma de realizar estos ejercicios. ¿Listo? Siguiente puntico, analizarlo. Entonces, dice, vamos a reducirlo un poco de tamaño porque está muy... Ya. Vamos en la evaluación. Dice que el intervalo de -5 medios hasta 3, representado en la figura, corresponde al resultado de alguna de las operaciones que se presenta abajo. Explica tu elección. Entonces, básicamente Esa no este es- que está acá... ¿Señor? Esa, profe, se ve a ojo. Vamos a mirar. Vamos a mirar. Entonces, dice ahí que es la solución de qué problema, ¿cierto? Entonces dice que de la unión desde menos infinito ya ahí quedó mal, porque en la solución no está infinito. Yo sé que empieza con la que no es, pero bueno. Dice ahí que desde menos infinito, y acá en la solución, que sería esta, no está presente por ningún lado infinito. Entonces ahí no está. Vamos a mirar la C. Dice que la intersección de menos infinito a 3 y En la menos A. 5 medios. Ojo, habla de menos infinito a 3 y menos 5 medios a infinito. Entonces, esa intersección empezaría en menos 5 medios y terminaría en menos 3 cerrado. Profe, arriba el 3 está cerrado, entonces la respuesta es cerrado. de la intersección tiene que estar cerrada. Ah, Ojo, miremos en los que hicimos, ¿cierto? Los que hicimos,
eran un ejemplo. Entonces, obviamente, cuando hablamos de intersección, tiene que cumplir el mismo intervalo, es decir, si el mismo tipo de intervalo, si es cerrado, tendría que ser acá también cerrado. Entonces, se nos cumple. Acá está cerrado y acá está cerrado. Si es la A, como nos decía el compañero. Ojo, si fuera resta o diferencia simétrica, sí sería al revés, pero acá tenemos intersecciones, entonces no hay problema. Una pista importante en este caso era que dos venían iguales. Yo sé que va a sonar a trampa, pero muchachos, siempre que vengan dos respuestas que inician de la misma manera la otra, pues queda entre comillas descartada. No les estoy diciendo que siempre sea así, pero la mayoría de las veces es así, entonces ahí como notica aparte. Profe, Y vamos yo tengo ahora, una duda en la señor, última evaluación en la F. En la F, ¿esta? de la otra evaluación, en la F. La F, F. ¿sí? ¿Sí? ¿Esta? Si Sí. A es menor que B, entonces A al cuadrado es menor que B al cuadrado. ¿Cuál es tu duda? Cuéntame. Que si yo pongo, por ejemplo, si yo pongo en A, pongo menos 100 Sí, y en el otro pongo 1. pero es que se tiene Menos que, 100 a la 2, ¿sí? ¿Cuánto te da menos menos 100 100 al a la 2. cuadrado? Ese es el problema. Si lo pongo en paréntesis, me da 400. Pero si no, no. No, es que si le pongo, ojo con eso, acá nosotros ya sabemos, porque eso ya lo sabemos, que cualquier potencia elevado al cuadrado me va a dar positiva, ¿no? Ojo con eso. Nosotros ya lo sabemos, ¿sí o no? Entonces nosotros ya Sí. sabemos que en este caso, si tenemos, por ejemplo, qué sé yo, menos 100, como nos dice el compañero, al estar elevado al cuadrado, Sí, yo sé eso, profe, pero sería entonces si yo positivo. lo pongo en la calculadora me lo va a negativo. Sí, pero es Me que si tú no le confunde. pones paréntesis, lo estás haciendo mal, ¿no? Ojo con eso. Te tiene que dar Sí, positivo. yo sé que menos 100 por menos 100 es menos por menos da más. Entonces Sí, sería... exacto. Entonces tiene que tener, o sea, te tiene que dar positivo, en pocas palabras. Si no lo haces así, tú usaste mal la calculadora, o sea, nosotros usamos mal la calculadora. Ojo con eso, porque la calculadora yo siempre les he dicho a ustedes, puede ser su mejor amiga o su peor enemiga. Entonces, lo que nos decía el compañero, si acá es menos 100 y acá es 1, entonces al estar al cuadrado no cumple la condición, ¿cierto? Entonces acá nos está preguntando que digamos que si Entonces, es ahí hay un verdadero, problema. ahí no Profe, hay cumpliría. un problema. Que es que Señor. dice si A, pero eso no se cumple siempre, porque si ponemos números positivos no se va a cumplir. Exacto, o sea, esta no cumple para todos los reales. Esa es lo que les estoy pidiendo que hallemos. Y la de abajo tampoco. Vamos a mirar la de abajo. Ya sabemos que la F no cumple, o sea, sería falsa. Vamos a mirar la G. Dice la G que, si es claro para todos, ¿por qué no cumple? O Solo quedó, aplica a los negativos. o quedó duda bueno, igual en este caso sería porque las potencias son positivas siempre y cuando sean pares, ¿no? En este caso tenemos una potencia 2, formaría parte de las pares y no nos haría cumplir la igualdad. Perdón, la desigualdad, porque en este caso no son igualdades. Y la G dice que si A es menor que 0, entonces A al cuadrado siempre va a ser menor que 0. Y acá ya sabemos que no se cumple porque si el número es menos 1, al estar elevado al cuadrado se me va a convertir en 1 y 1 no es menor que 0, entonces tampoco se cumple. Y bueno, ese mismo razonamiento podemos aplicarlo a las otras sentencias, a las otras Lo afirmaciones. mismo, la última, dice que si un número es igual a 0, entonces ese número a la 2 es igual a 0. Entonces sí sería verdad la Ojo, última. si Sí, A porque es sí, igual a 0, es 0, entonces, O ¿sí o sea, no? si es igual a 0 es 0. Si es igual a Exacto. 0 es 0. Y 0, Y al 0 a la cuadrado 2 ya es 0. sabemos que es, 0. ¿cuánto es 0 a la 2? 0. 0. Entonces 0 es igual a 0. Entonces, en este caso sí se cumple, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces Sí, esta sí es verdadera. verdadera. Lo que Las me confundía anteriores, eran los paréntesis en la calculadora. es que, ojo, yo siempre les he dicho a ustedes saben que la calculadora yo no tengo ningún problema y de hecho yo les animo a que la usen. Pero si la usamos como no se debe, puede traernos más problemas a veces que soluciones. Entonces, ojo con eso porque muchas veces el no colocar los paréntesis donde debe ser,
o varias cositas nos puede traer pues inconvenientes, ¿no? Y con eso pues terminaríamos la guía número 2. Entonces cualquier cosita ya saben que pues me pueden escribir, yo ya ahora sí quedo grabadita, pero me tantico dejo de compartir y ya quedaría la clase subida si Dios quiere hoy en la tardecita. Ya la pueden encontrar, ya voy a arreglar su Classroom al de ustedes, igual les voy a pasar el link de YouTube y cualquier cosita lo van a tener. Los que no la puedan tener así completa, voy a tratar de partirla en pedacitos y enviarla, ¿listo?